Bueno, hola a todas, bienvenidas a este primer acto de la Trivial para inaugurar el curso. Bueno, hoy tenemos mucha suerte de contar con los ponentes que han venido, Alan Barroso y Elizabeth Duval. Y bueno, pues quiero empezar agradeciéndoos que vengáis porque creemos que es muy importante rescatar la vida asociativa de las universidades y sobre todo después de la pandemia, que como sabéis ha sido trágico en este aspecto. Y bueno, deciros que esto solo al final, o sea, estos actos, aunque nos aportan mucho, son una parte de la actividad de la que podemos tomar parte los estudiantes. Y nosotras, en la Trivial por nuestra parte, tenemos un grupo de lectura que además este año vamos a hacer más dinámico, no va a ser un grupo de lectura, sino como de investigación, en el que, aparte de leer textos, vamos a escuchar y estudiar discursos, construirlos también es la idea para más adelante en el curso. Y entonces os quiero animar a que vengáis y a que discutáis con nosotras y penséis los textos y, bueno, pues al final es un trabajo que muchas veces no es muy agradecido porque la teoría es difícil y hay muchos autores a los que no vemos, desgraciadamente, en las carreras de ciencias sociales, pero merece la pena y es necesario, sobre todo pues si somos radicales y queremos transformar la sociedad. Yo creo que los estudiantes tenemos un compromiso con formarnos sobre aquellas personas que han pensado antes que nosotros. Así que, bueno, os invito al grupo de investigación que se llama Universidad Libre y sin más dilación presento a nuestros ponentes. Alan Barroso estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y después ha estudiado Comunicación Política en la Complutense. Ya muchos años divulgando sobre política en redes sociales y también interviene en la tertulia de Cuatro, así como escribe en medios como el Huffington Post o Infolibre. Además, quiero mencionar que Alan Barroso fue uno de los fundadores de la revista La Trivial, o sea, él estuvo desde el principio. Así que es un gusto que vuelvas, Alan, a la revista pues, después de tantos años para presentar un libro. Y Elizabeth Duval estudió Filosofía y Letras Modernas en la Sorbona de París e interviene en la discusión pública de muchas formas. Ha escrito varios libros, entre los que se encuentra Madrid será la tumba, y participa en tertulias como Gameplays y La Sexta. Además, escribe también en medios como Público y Retina del País. Así que muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros para discutir de España. Así que, bueno, voy a presentar un poco el tema que nos trae aquí, que es presentar el libro de Alan, Patria Digna. Este libro es una propuesta para recuperar la idea de la patria. Creo que es difícil discutir que desde hace décadas la patria ha sido un terreno exclusivo de la reacción de la derecha de nuestro país. En este patriotismo conservador no ha habido nunca sitio para el vulnerable, para el diferente, y tradicionalmente ha expulsado de la comunidad política pues, a liberales, demócratas, ateos, personas LGTB, rojos, etc. Alan, al recorrer los últimos 2 siglos de historia de nuestro país, principalmente, defiende en el libro que esta idea de patria no fue siempre la hegemónica, sino que hubo momentos en los que la patria se anunciaba para defender la libertad de la mayoría. Y además insiste en la necesidad, y yo creo que esto a lo mejor es lo más interesante para pensar juntos, de reconstruir este patriotismo popular, un patriotismo mayoritario y justo en el presente y para el futuro. Entonces, su idea de patria como comunidad de cuidados, comunidad de solidaridad, que es como yo la he entendido, sienta una base sólida para pensar este patriotismo popular a construir. Y su recorrido por eventos históricos como la Revolución Española,
o la Primera y la Segunda República, nos da idea de qué símbolos, qué referentes, figuras podrían ilustrarlo o configurarlo. Entonces, este libro nos parece una intervención muy inteligente y muy necesaria, y por eso hoy pues, estamos aquí para discutir y pensar sus tesis. Entonces, vais a tener como 20 minutos para discutir sobre el primer bloque, como 10 cada uno, y os diré como las segundas preguntas. Pero las primeras Podemos cortarnos como si estuviéramos en 4 o en la sexta. Te tengo que dar a esto, ¿no? Sí. Las primeras son muy directas. ¿Por qué debería la izquierda hablar de patria? ¿Y qué dificultades específicas creéis que encuentra la izquierda de nuestro país o las fuerzas de la emancipación? O sea, estoy usando ahora mismo aquí izquierda no como con una intencionalidad política, sino como para entendernos. O sea, así que bueno, puedes empezar tú, Alan. Pues muy buenas, muchas gracias por haberme invitado, por la introducción que ha sido muy generosa, y el tremendo orgullo que me da pues eso, haber estado en la Trivial hace muchos años cuando estudiaba política, yo también en la Autónoma de Barcelona, y ahora estar aquí dando la charla con compañeros de la Trivial que han cogido el relevo en la Complutense de Madrid. Vamos a ello directamente. ¿Por qué la izquierda debería ser patriota? Yo no creo que haga esa afirmación tan categórica de la izquierda tendría que ser una izquierda patriótica, o la izquierda tendría que hablar más de patria, o la izquierda tendría que hablar más de España, o nos faltan pulseritas de España en las muñecas a los que somos progresistas. No creo que sea eso. Creo que eso en determinados momentos podría llegar a funcionar. La cuestión creo que empieza muchísimo antes de eso. Empieza en cuando nos roban la posibilidad ni siquiera de podernos identificar con nuestro propio país, con la sensación que hemos tenido siempre los progresistas desde hace demasiadas décadas de sentirnos extranjeros dentro de nuestra propia casa, que cuando se escuche el nombre de nuestro país o sintamos como cierto asco y rechazo, o si no como una pequeña sonrisa de complicidad con el que ha dicho la palabra, como ahora has dicho España, y hemos dicho así como jaja, porque no tenemos una relación demasiado sana con la historia de nuestro país, con todos los motivos y con toda la razón del mundo por la historia que ha tenido nuestro país y por el hurto al que sometieron la idea de nuestro país, pero que no es algo que en absoluto yo creo que sea definitivo. Y sobre todo en un momento en el que, como el actual, las identidades son un valor al alza, en el que cada vez la gente se quiere identificar más con algo, en el que las identidades son una forma de explicarse a sí mismo. La identidad nacional pues también es una cosa importante. Ya no te determina tanto si eres de una religión o otra, porque al fin y al cabo los jóvenes, por ejemplo, ya tampoco nos sentimos demasiado interpelados por esas cosas, y tampoco, por desgracia, últimamente nos sentimos demasiado identificados ni siquiera por el espacio en el que nos ubicamos en la cadena de producción. Ya cada vez menos gente se identifica como clase obrera, todo el mundo se cree que es clase media. Entonces hay una identidad que por mucho que fastidie y por mucho que algunos teóricos hace años dijeron que se iba a disolver con la globalización, sigue estando vigente, que es la identidad nacional. Tú cuando sales de un país seguramente y te presentas a otra persona, no le dices lo primero de todo soy politólogo o soy sociólogo, le dices de dónde eres, soy español, o después soy de Madrid, soy de Barcelona, soy de donde haga falta. Pero lo normal al presentarse es que una parte constitutiva, principal, primordial de tu identidad sea esa, sea la nacional. De hecho, cuando me fui a estudiar fuera, cuando hice el Erasmus, que lo hice en Bruselas, tal vez al principio desde una posición izquierdista, como que en España tal vez te daba reparo decir soy español. Sin embargo, cuando estabas fuera frente a los putos franceses, los putos belgas, no, es broma, pero frente al resto de gente, para identificarte tú e incluso para reconocerte en un tío que habla como tú, tu idioma, y con el que te sientes más a gusto y con el que al final en los Erasmus acabas coincidiendo mucho con la gente de tu país, pues lo primero con lo que ibas por delante era con soy español. Pero claro, eso al mismo tiempo te generaba como una dificultad, porque el ser español lleva asociado intrínsecamente un montón de cosas perversas, un montón de cosas terribles, un montón de cosas que nos pesan de manera durísima encima de la espalda. Sin embargo, durante los últimos años ha habido esa reflexión de no tiene sentido que esto ocurra de esta manera, no tiene sentido que... Yo me acuerdo cuando iba al instituto, cuando hacía bachillerato en el instituto en Teruel, pasaba siempre
desde mi casa hasta el instituto por una pared donde estaba escrito el verso ese de qué grupo es, de rock radical vasco, no recuerdo, lo de un patriota, un idiota, de Baristo Páramos, de La Polla Records. Y claro, yo decía, a tope con eso, es verdad, un patriota, un idiota. No hay mayor idiota que el obrero patriota del Estado que le explota. Es como, claro, ¿cómo vas a ser patriota de un país que te está explotando y al fin y al cabo lo único importante es tu clase y no tanto el país con el que te identificas? Pero claro, es una posición absolutamente marginal que te llevaba a decirle al señor que está currando 10 horas al día partiéndose la espalda y después se emociona con el partido de España de ese día y que lleva una pulserita en la muñeca y le dices, no, es que tú, eso de español es una cosa que no debería importarte tanto. A ti lo que te importa de verdad son las 10 horas que curras al día. Y el tío te dice, mira, cállate que estoy cansado, no me vengas con milongas, ¿sabes? Y era ponernos como del lado perdedor de la historia, como asumir la derrota, ¿no? Decir, ok, el país es de los conservadores, el país es de la derecha, nos ganaron esa batalla, no podemos hacer nada. Me resigno a ser siempre el turras de los cojones que cuando alguien habla de España te dice, no, porque es el Estado, no hay mayor idiota que el obrero patriota del Estado que le explota. Es como, ok, podemos hacer algo más a partir de eso. Y entonces, no sé cuánto tiempo llevo, no me he puesto el cronómetro, pues el siguiente me pongo. Vale. Entonces, claro, discurriendo sobre ese asunto y sobre todo leyendo historia de nuestro país y hablando sobre este asunto con gente, sobre todo, que es lo más interesante, gente no politizada, porque los que estamos politizados estamos extremadamente contaminados, y, o sea, que es positivo y al mismo tiempo negativo, porque muchas veces nos metemos dentro de nuestra burbuja y es muy difícil salir de ella para discutir con otra gente en términos tal vez más populares. Entonces, hablando con gente, leyendo sobre la historia de nuestro país, me di cuenta que ese robo al que sometieron la idea de nuestro país no era una cosa eterna, que siempre había sido así, que en el ADN de España estaba la reacción, que era todo perverso y que España era una construcción nacional pues irremediablemente conservadora y que no había nada que hacer. Me di cuenta que si atendemos a los últimos 2 siglos de historia de España, casi hay muchísimos más episodios progresistas en los que los conservadores precisamente y la reacción fueron los enemigos de la idea misma de España que lo contrario. Sin embargo, la última partida grande la perdimos y como perdimos la última parece que siempre fue así, pero no, hago el recorrido en el que desde el siglo XIX, por ejemplo, es que es muy ilustrativo, como por ejemplo en el siglo XIX aquellos que decían muera la nación eran precisamente los absolutistas, porque era el absolutismo y la monarquía de los Borbones los que estaba completamente contrapuesto a la idea de nación, porque la idea de nación, como estaba recogido en la primera Constitución española de las Cortes de Cádiz, decía que los españoles de ambos hemisferios eran soberanos y por primera vez se trasladaba la soberanía de una familia que era una cosa privada. En ese momento no existía un país, es que no existía España, por mucho que los conservadores hagan una línea de Covadonga hasta la actualidad, pasando por todos los episodios rancios de siempre, todas esas cosas que había antes no eran España. España empezó a existir cuando se desprivatiza, porque hasta el siglo XIX España era una propiedad de una familia, de los Borbones, y la soberanía residía simplemente en el monarca. Entonces España era eso, era una corte simplemente, no era un país. Entonces España empieza a existir precisamente cuando surgen ciudadanos, cuando hay ciudadanos que son los soberanos en ese momento que se redactó la Constitución. Y lo que estaba diciendo, en ese momento los partidarios de la monarquía decían muera la nación, y ahora parece que hay una línea, rectísima entre monarquía y España es la monarquía y la monarquía es España, y es mentira. Los Borbones fueron precisamente aquello que estaba enfrentado a lo español, y así un montón de episodios nacionales en los cuales el pueblo se levantaba, luchaba contra los Borbones se exiliaban y al final acababan volviendo por una especie de golpe de Estado, pero siempre a lo popular, los que los destronaba precisamente enunciando el nombre de España, y eran ellos amparados por golpes de Estado, muchas veces perpetrados por pequeñas minorías militares, las que devolvían otra vez el poder a esa minoría casposa que al final se acabó haciendo con la representación de la patria. Si hay que reivindicar o no la patria, no lo sé. Hay momentos en los que tal vez sí. Yo no animo a hacerlo de manera completamente desnortada y salir de aquí gritando Viva España y agitando banderas, evidentemente que no. Pero sobre todo hacer esa reflexión y que nunca más nos sintamos extranjeros dentro de nuestra propia casa, y que cuando nos intenten insultar con el nombre de España, que les digamos que tal vez son ellos los que están equivocados y no nosotros. Sí, lo primero, muchísimas gracias a La Trivial por invitarme. Es un placer estar aquí conversando con Alan. Escuchando me surgían algunas cosas y las planteo como temas que luego vamos a poder discutir de alguna manera, ¿no? Pero pensando en la politización particularmente
de la noción de patria, es decir, cómo se ha utilizado políticamente en los últimos años, y pienso particularmente en cómo puede utilizarse por parte de la izquierda, y escuchando también una cosa que tú decías, Alan, que tiene que ver con esta parte de cuándo hay que reivindicar la noción de patria, hay que reivindicarla, sí, no. Creo que hay un problema, es un tema que me ha hecho pensar bastante estas últimas semanas, estos últimos meses, que tiene que ver con cómo una parte de la relación de la izquierda con la patria, cuando sí que la ha utilizado en nuestro país, que proviene también del hecho de que quienes han llevado adelante o llevado a cabo su utilización son mayoritariamente gente que viene del ámbito universitario, del ámbito teórico, del ámbito de la ciencia política, del ámbito de la sociología, del ámbito de la filosofía, es que, como parece que los conceptos reposan en una suerte de nube abstracta, metafísica, que es donde están, es como si pudiéramos servirnos de ellos a voluntad libre, utilizarlos, cogerlos, ponerlos en el debate, plantearlos y hacer algo con ellos. Pero a mí me parece que precisamente algo que ha debilitado en los últimos tiempos el potencial que tenía para la izquierda la noción de patria ha sido que la izquierda con la noción de patria se ha comportado algo así como una veleta. Y cuando digo que se ha comportado algo así como una veleta, significa que en los momentos en los que consideraba por cierta decisión estratégica o por un cálculo de qué era eso lo que le convenía, se ha abierto a utilizarla de alguna manera y de repente, cuando ha cambiado de línea, cuando ha cambiado de argumentario, cuando ha cambiado de concepción de las cosas, o cuando han cambiado también correlaciones entre dirigentes y facciones partidistas, en el caso de Podemos, esa reivindicación que sí que había existido, de golpe y porrazo desaparecía, ¿no? Y una cuestión que tiene que ver con identidades que están tan imbricadas en lo personal y en lo íntimo, como es, por ejemplo, la identidad nacional, es que no puede ser una identidad que, dependiendo de un supuesto cálculo de conveniencia política, desaparezca o no del debate político, ¿no? Si me preguntan, ¿debería la izquierda española hablar de patria? Incluso en la misma pregunta ya hay casi una presuposición de ¿es conveniente que hablemos de patria? ¿Conviene ahora? ¿Toca ahora que nos pongamos a hablar de patria? Cuando para mí esto no es la cuestión. Es decir, si queremos una izquierda que de algún modo pueda elaborar otra idea de país o pueda elaborar otra idea de España y sentirse de alguna manera orgullosa de lo que es y reivindicarlo y reunir un sentimiento popular mayoritario en relación con eso, no puede tratarse de una izquierda que solamente lo haga cuando una supuesta coyuntura o contingencia la llama más o menos a hacerlo. Y esto me lleva también a pensar, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con esa relación que tengamos en España desde la izquierda con la idea en sí misma de España. Para mí hay un hecho que es tanto una ventaja en algunas ocasiones como una desventaja, y es que, aunque esa relación afirmativamente sea muy complicada, a veces parece una cosa un poco traumática, ¿no? España como herida o como trauma no superado, precisamente por esa pérdida o ese expolio o ese robo, esa desposesión de esa idea de patria. Sin embargo, lo bueno de esa relación tan controvertida, tan compleja, es que hace que tengamos una relación más íntima e intensa con la reflexión sobre nuestro país de lo que pueda existir en otros países, ¿no? O en otras relaciones que otros países puedan tener con su identidad nacional, donde puede ser mucho más aséptica. Podemos mirarnos mucho, yo tengo tendencia a mirarnos mucho en el espejo de Francia, pero lo que sucede también con Francia es que hay una gran parte de lo que es la patria para los franceses que se reduce a una posición estética. Una posición estética que es una posición estética de gesticulación, protocolo, vínculos protocolarios, que tiene que ver también con la concepción, más allá de la patria, sobre todo de ellos la concepción de república, que ellos llaman también en política, cuando quieren distinguir a quien estaría supuestamente dentro o fuera del arco republicano, la voluntad regalienne, ¿no? de esa relación con la patria. Esa relación que tenemos nosotros, que puede ser menos aséptica o puede ser más intensa o procurar otros afectos o agitarlos, son afectos que pueden moverse en direcciones muy distintas. Lo vemos también de forma muy clara en el momento en el que posteriormente a el procés en Cataluña,
las movilizaciones en Cataluña, el referéndum del 1 de octubre, se agita precisamente, la bandera se agita la patria como una reacción excluyente o como una reacción en contra de eso que aprovecha o que toma los vientos de cola de la derecha. Pero que otros países parezcan tener una relación menos complicada con su patria, con su idea de nación, no implica que sea genuinamente o realmente menos complicada, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando Simone Weil en Echar Raíces redacta estos textos haciendo recomendaciones a lo que tendría que ser el futuro gobierno posterior a la liberación de Francia de la ocupación de Vichy, que lo que dice que su voluntad primordialmente es pensar cómo ese futuro gobierno, y me parece que es una idea muy importante, tendría que reconstruir el alma o tendría que modelar el alma de Francia. Porque es muy fácil, dice Simone Weil, en el momento en el que los franceses, sobre todo los franceses de la Resistencia, ni siquiera pueden estar en su tierra, ni siquiera pueden estar en su suelo, ni siquiera pueden estar viviendo en su país, sentir una vinculación con aquello de lo cual se te ha desposeído, y sentir una vinculación desde el exilio, y sentir una vinculación desde estar fuera. Pero en el momento en el que ese estado de excepción que supone tanto la guerra como la desposesión como la ocupación desaparece, la preocupación de Simone Weil es que ese espíritu de lo francés que para ella había resurgido en el momento de la resistencia, de golpe y porrazo desapareciera, ¿no? Y quedara en absolutamente nada. Y no hubiera ningún tipo de educación, ya no de las almas individuales de cada uno de esos individuos o de cada una de las personas que constituyen ese pueblo, sino una educación de ese pueblo en nuestro conjunto. Cuando hablamos también, no sé cuánto llevo ya de tiempo, 7. Además puedes hablar un Sí, poco más. sí. Cuando hablamos también de debería la izquierda hablar de patria, hay otra noción que se trasluce para mí, que es como si la izquierda estuviera de algún modo a la espera de su país, en el sentido de si la izquierda estuviera esperando que su país fuera lo suficientemente bueno como para asumirlo, ¿no? Esperando que su país fuera dentro de sus cabezas mucho mejor de lo que es para aceptarlo, para abrazarlo, para poder utilizarlo políticamente, para hacer cualquier cosa con él. Y lo que sucede ahí, yo creo, no es tanto que se nos haya desposeído o que se nos haya robado o que unas élites hayan monopolizado nuestro país, sino que hemos caído en relación con la nación en una especie de sueño dogmático o fantasía en la cual nos creemos el autoengaño de que ese país no es lo suficientemente bueno como para que de alguna manera nos lo apropiemos, ¿no? España nunca va a ser lo bastante reaccionaria para los reaccionarios. Sin embargo, ellos no tienen ningún problema en decir que lo es. Cada vez que ellos verbalizan lo que para ellos es España, les da completamente igual lo que sea la España real. Y en esa España real, por más que la izquierda se la apropie, tampoco van a desaparecer esos propios reaccionarios, ni va a desaparecer el conservadurismo, ni van a desaparecer los monárquicos. Lo que pasa es que hay tantas otras cosas que no entran dentro del relato que esa derecha ha elaborado de lo que es la patria, de lo que es la nación, de lo que es España, ¿no? Nuestro país nunca va a ser al 100% de forma absoluta lo suficientemente bueno para nosotros, pero es que tampoco es lo suficientemente bueno para ellos. Y por eso reivindican también una noción de España que se trata de una noción excluyente y también de una noción que siempre está articulada, al menos en su caso, en una dialéctica muy clara de cuál es no solamente su amigo y su enemigo de España vista en relación con desde fuera, sino también de cuál es su amigo y su enemigo de España vista en relación con desde dentro, ¿no? Cuál es la clasificación entre la España y la anti-España. Pero el problema que no asumen, ¿no? O que les cuesta asumir de alguna manera es que esa anti-España es parte constitutiva de la España de la cual se están definiendo. Y que si no tuvieran esa anti-España ante la cual definirse, no sabrían cuál es la España que están reivindicando. Porque la España que ellos están reivindicando se construye también por la persecución política, por la ostracización, por la búsqueda de acabar con esa parte anti-España, ¿no? Y las dificultades específicas que encuentra la izquierda española para hablar de patria se ven a circunstancias históricas que son evidentes y que también a todas las que provenimos de cierto bagaje tanto político como emocional, sentimental,
de alguna manera nos afectan, como bien contaba Alain, ¿no? No es solamente todos los intentos de democratización que tenéis en cuenta en el libro, la Constitución de 1812, el intento de una Constitución liberal que trata por primera vez la noción de nación y roba esa idea de la expropiación a la que estaba sometida por parte de los monarcas, pero para que luego, en un girito de los acontecimientos, todo eso acabe siendo barrido una y otra vez a lo largo de la historia, como si no pudiera haber un intento de emancipación de esa noción de patria sin que llegara inmediatamente la reacción para cortarle las alas, ¿no? No se trata solamente del trauma, por ejemplo, del franquismo y la apropiación de la bandera, pero todas estas cosas van sedimentando y van sedimentando en una cultura política que tiene esta especie de voluntad esquizofrénica, donde en los últimos tiempos, debido a que teníamos dirigentes que habían leído a Laclau y hacían alguna interpretación de Laclau, pues consideraban que podía hacerse, pero desde arriba hacia abajo. O sea, podía hacerse alguna articulación política real de una concepción teórica, conceptual, de lo que era la realidad. Pero aquí hay una cuestión muy compleja que, si acaso a mí me da algún tipo de esperanza en la relación que la izquierda española en el futuro pueda tener con la patria, se parece mucho más a la esperanza que veo tratando con gente que no necesariamente está intentando articular desde arriba hacia abajo una especie de transposición de lo que queda en el cielo de lo teórico y los conceptos y del abstracto para colocarlo en la tierra o en el campo de lo político, ¿no? Antes que preguntarse si podemos renunciar políticamente a la noción de patria o a la noción de España, creo que lo importante no es si se puede hacer uso de ella en algún momento no político o qué uso se puede hacer. Lo importante es si cada uno de nosotros podemos renunciar individualmente a la noción de patria o a la noción de España, ¿no? Que creo que es también un poco lo que traslucía detrás de una parte de lo que has dicho, ¿no? Para que tenga algún tipo de potencial político, la patria no puede ser una estrategia o no puede ser una estrategia política, ¿no? La patria tiene que ser un compromiso, la patria tiene que ser una razón, la patria tiene también que ser un afecto. Si no se trata de un vínculo, de un lazo que nos une, si solamente se trata de una concepción estratégica, entonces esa patria no servirá para nada y seguirá sin servir para nada mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias a los dos. Me parece muy interesante los comentarios que habéis hecho. El siguiente bloque yo creo que es como fácil de unir con lo que estabais hablando, sobre todo a lo mejor lo último que ha dicho Elizabeth Duval sobre ciertas concepciones laclaunianas, mágicas de la patria. Y bueno, o sea, la siguiente pregunta o el siguiente bloque va sobre la relación un poco, o sea, pasada o última que ha tenido la izquierda con la patria. Y habíamos pensado que muchas veces que la izquierda se ha acercado al patriotismo, lo ha hecho identificándolo con la defensa de los servicios públicos y con una especie de patriotismo constitucional. Entonces queríamos preguntaros qué pensáis de esta aproximación concreta o de formulaciones alternativas como la matria. Y bueno, os preguntamos también si se os ocurre algún ejemplo del pasado de esta relación de la izquierda con España que os parezca más acertado. Esto tiene bastante que ver con lo que acaba de comentar Elizabeth, el asunto del patriotismo constitucional, y muchas veces, como desde la izquierda, para hablar de España, lo que hacemos es ponerle apellidos constantemente. Entonces, decimos, o se ha dicho en determinados discursos políticos, viva España progresista, viva España plurinacional, viva España feminista, viva España más algo. En cambio, los que tenemos enfrente dicen viva España y en ese viva España lleva implícito toda su mierda mental que tienen. Va el racismo, va la homofobia, va absolutamente todo lo que nos expulsa a nosotros precisamente. Pero claro, nosotros cada vez que decimos el viva España lo tenemos que seguir diciendo con esa boca pequeña y ese apellido, que al mismo tiempo no lo digo como un reproche, lo digo entendiéndolo perfectamente porque yo también lo hago, porque es difícil empezar a hacer lo contrario de la noche a la mañana. Sin embargo, yo creo que las cosas poco a poco están cambiando y se ilustra muy bien también casi en un salto generacional. Fijaos que la generación que vivió más crudamente la dictadura franquista
evidentemente, seguramente de lo que tiene la peor relación con la idea de España y la idea de patria, porque la mamaron de una manera muy concreta, que era una patria que te reprimía, una patria que te decía lo que tenías que pensar, una patria que expulsaba a la mitad de la gente, básicamente, que vivía en ese país. Entonces, la relación con una idea nacional de España nunca ha sido buena, evidentemente. Después vino la siguiente generación, que se puede identificar más con la gente que nació ya sobre los 80, sobre los 70, 80, 90 tal vez, que son toda la gente que acabó incorporándose en las filas de Podemos y empezaron a hablar un poco de reivindicación de patria, pero siempre, como decíamos ahora, con los apellidos de siempre, con Viva España Plurinacional, feminista, progresista, etcétera, etcétera. Y también con lo que decía Elizabeth, con una especie de intención de que ese discurso les sirva electoralmente para algo, no tanto como porque de verdad se lo crean, sino porque es una intervención que si tú dices esto más esto, seguramente conseguirás 100 votos más en determinados sitios. No es que te lo creyeses del todo. Sin embargo, ahora aquí ya viene la tercera generación, que son generaciones más jóvenes que han crecido viendo que en su país había manifestaciones gigantescas, las manifestaciones más grandes del 8M, que han visto que en su país es donde la donación de órganos es mayor en todo el mundo, donde han visto que las luchas por el clima son también masivas, que han visto que hay posibilidad de progreso. Yo qué sé, cuando ven a Chanel, por ejemplo, en Eurovisión sacando la bandera rojigualda, no la asocian a una movida conservadora, turbia, horrible, como si podían haberlo hecho su padre o su abuelo tal vez, sino que lo ven como algo genuinamente español y al mismo tiempo progresista, porque al mismo tiempo que sacaban esa, en la otra mano tenía la LGTB. Y no era algo que fuese raro, ni algo que no casase. Entonces, esa generación, por primera vez, yo creo que está aprendiendo a ser española sin complejos y sobre todo frente a aquellos que no quieren que esa gente sean españolas y que constantemente han expulsado a esas personas de la idea de patria, pero de una manera pues completamente normal. Hay un libro que se titula España de Santiago Albarrico, que ilustra muy bien esto, porque Santiago Albarrico es una persona que no sé si nació en los 50, más o menos. Entonces es una persona que sí creció con esa idea de España terrible. Y ahora ha sacado este libro en el que recuerda su relación con España antigua y rememora episodios por los cuales ahora entiende que esa España no era una cosa inmutable que iba a ser siempre así, pero claro, lo hace desde la concepción de... bueno, y lo dice literalmente, yo nunca voy a sentirme identificado del todo con mi país, pero es normal porque vivió eso. La siguiente generación, de una manera instrumental, como hemos dicho con Podemos, y esta nueva, cabe la posibilidad de, por primera vez, arrebatarle la idea de patria a los conservadores. Sobre todo me da mucha rabia comparándolo con países de nuestro entorno. Bueno, en nuestro país, por supuesto, la derecha cada vez que habla de España es capaz de hacer, como decíamos antes, un recorrido fantástico, que empieza en el Cid Campeador, pasa por la Reconquista contra los moros en el siglo XV, los Reyes Católicos, el Imperio Español donde nunca se pone el sol, toda la monarquía que ha habido y llega hasta hoy en día. En cambio, cuando... desde la izquierda, incluso cuando se intenta conscientemente hacer una especie de relato nacional de características progresistas, ¿a qué episodio se va? Pensadlo, a la guerra civil y poco más. No tenemos como un repertorio de ideas, de experiencias en las que decir, vale, rescato esto para decir tal vez ahora está pasando una cosa parecida a lo que ocurrió en ese momento, porque nos faltan, porque se habla de la República, de la Segunda República y de la Guerra Civil, y son cosas que terminaron traumáticamente, que no nos salieron bien además. Entonces, precisamente el libro iba de reivindicar momentos para poder decir, ojo, que no solamente tenemos eso. Porque mientras en Francia, por ejemplo, Mélenchon hablaba de la Revolución Francesa, que es un ejemplo bestial. En Reino Unido, Jeremy Corbyn hablaba de Robin Hood incluso y cómo le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En Latinoamérica tienen episodios nacionales también bestiales de liberación, de lucha contra la oligarquía, de independencia de España. En cambio, aquí, cuando hablamos de nuestra historia desde una perspectiva progresista, los dos episodios de siempre, que están gastados, que además la derecha está súper a gusto discutiendo sobre ellos porque fuimos unos genocidas que empezaron la guerra civil y entonces pues nos etiquetan siempre en el mismo lado. Y es como no, hay un montón de momentos excepcionales que ocurrieron durante el siglo XIX y el siglo XX y lo que pasa es que están olvidados. Si
Si recordamos al principio del siglo XIX, cómo los españoles se levantaron no solo contra los franceses, sino también contra la dominación monárquica y escribieron la Constitución de 1812, como después le hicieron tragar la Constitución a Fernando VII y le gritaban trágala, 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 perro, vil servirón, como después volvieron los franceses, nos volvieron a quitar la independencia que habíamos conquistado y primero nos invadieron como napoleónicos y después nos invadieron para volver a poner a los Borbones, después como en el 68 se hizo la gloriosa, se gritaba viva España con honra y se echó a Isabel II, como años más tarde, como poco después vino la Primera República y después también acabó por un golpe de Estado, como años después también, a principios de siglo, comenzó el movimiento obrero y conseguimos como uno de los primeros países del mundo la jornada laboral de 8 horas, que es una cosa que parece que no nos acordamos, pero que fuimos de los primeros países que tras una huelga durísima en Barcelona, la canadiense, se consiguió la jornada laboral de 8 horas, que parece que es algo que está dado y que no, que se luchó con sangre y que fue una conquista de la clase obrera catalana y española. Como años después también, por supuesto, vino la República, pero como una cosa casi patriótica, porque es que también se nos olvida que en ese momento incluso los anarquistas hablaban de patria y los anarquistas, pues precisamente conservadores no eran, precisamente de derechas no eran, pero cuando tenían enfrente la amenaza de alemanes e italianos viniendo a su país, básicamente a matar obreros para volver a reinstituir a una oligarquía que había mandado siempre nuestro país, hacían carteles en sus medios de comunicación diciendo en defensa de la patria contra alemanes y contra italianos. Precisamente ellos también supieron lo que era luchar eso y durante la dictadura lo que tuvimos fue, ante la ausencia de una patria que nos habían arrebatado a punta de pistola, patrias pequeñas. La patria era la familia, la patria era el sindicato, la patria era incluso las patrias que tenemos dentro de nuestra propia patria. En Cataluña, en el País Vasco, las naciones históricas de nuestro país se resistió en esas pequeñas patrias en las que todavía se podía constituir algo de una patria que tuviese más que ver con el cuidado y no con el rechazo a lo diferente, que es con los que finalmente nos quedamos. Hay tantísimos episodios como estos, hay tantísimos episodios que reivindicar que, claro, cuando hablas de la historia de un país, yo utilizo la metáfora del chef, que un chef en la cocina tiene muchísimos ingredientes y puedes coger unos o puedes coger otros. El historiador o aquel que habla de patria también es como un chef. Lo que pasa es que cuando habla de ese país puede coger unos ingredientes rancios, usados, los de siempre, los más manoseados, o puede coger unos ingredientes más frescos, populares. Todos los ingredientes están encima de la mesa. Depende de nosotros qué ingredientes cogemos y qué país construimos con ellos. ¿Tenemos ingredientes encima de la mesa para hablar de una patria que fue de la gente y no de sus élites? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que siempre que nos han contado la historia de nuestro país, la han contado usando los peores ingredientes disponibles, los ingredientes de peor sabor, los que más tiempo caducados llevan, en vez de coger los otros que nos dan más posibilidad para pensar más allá de lo que estamos acostumbrados. Así que yo creo que una de las principales labores de este libro precisamente es desempolvar todos esos recuerdos que por desgracia no están encima de la mesa, pero con los que se pueden hacer, os aseguro, platos muchísimo más sabrosos que la mierda que nos he estado metiendo haciendo el avión durante demasiado tiempo y que ya me ha dejado de colar. Hay varias cuestiones. La primera que me viene a la cabeza tiene también que ver con algo que podríamos provocativamente llamar la formación del espíritu nacional. Y esa formación del espíritu nacional tiene que ver con cómo se ha constituido la educación en España históricamente, ¿no? Y cuáles han sido también las diferencias en la constitución histórica. Espera, para que cuente el tiempo. ¿Y cuáles han sido las diferencias en la constitución histórica de la educación comparada con otros países? Cuando hablamos de el sentimiento de la nación en cada uno de los individuos que están en España, hay una cuestión que para mí no se trata lo suficiente, que tiene que ver con la diferencia, por ejemplo, en relación con Francia, ligada al laicismo educativo francés, que implica que España, antes de tener por parte de tanto las élites como quienes regulan el sistema educativo en un momento dado, antes de educar a los españoles en tanto que españoles, antes que ofrecer una educación nacional, porque es también esa educación nacional la que dota de una identidad nacional, ¿no? Retomando la noción de Benedict Anderson de las comunidades imaginadas, se necesita que los individuos puedan imaginarse como perteneciendo a una comunidad a la que dotan de ciertas características.
Y para eso hay muchos componentes, entre los cuales entra, uno de ellos, el componente educativo. Pero España, en comparación con Francia, en comparación con las leyes de educación nacional y el sistema de educación nacional francés, lo que primordialmente iba construyendo, en lugar de españoles, era una asimilación, y eso también tiene que ver con cuál es el relato nacional y particularmente el relato nacional del cual se sirve la derecha a la hora de hablar de España, que tiene mucho que ver con el relato de la Reconquista, que tiene mucho que ver con la fantasía de que en Santiago de Compostela se colocan los restos de un apóstol, también para dotar de una unidad de sentido, para hacer frente en ese momento a un enemigo común y construir un relato unificador cristiano, pero que fundamentalmente es que a los españoles durante largo tiempo, y aquí también entra el hecho de haber tenido una dictadura nacional católica, se les ha educado antes en tanto que católicos que en tanto que españoles, ¿no? Y puede haber muchas orientaciones a la educación nacional. Una educación nacional no tiene por qué ser algo bueno, puede perfectamente haber una educación nacional que sea fascista. Pero es que la educación que ha habido en España, la identidad nacional que se ha construido en España, es muy difícilmente desligable en cómo se ha construido históricamente, tanto de la parte histórica o la importancia histórica que ocupa el imperio para la historia de España, es decir, España está constituida primordialmente antes que como una nación a la francesa o en el sentido francés como un imperio. Esto lo vemos también en la Constitución de 1812, cuando se hace referencia a las Españas, quiénes son españoles, los de las Españas de ambos hemisferios. Es decir, y esto en la actualidad, en el momento posterior a la pérdida de todas las colonias, en el momento de caída de todas las colonias, hay una dificultad añadida para dotar de sentido a la noción de nación, cuando fundamentalmente esa noción de nación proviene también de una identificación con la historia de la supuesta grandeza o la gloria del pasado imperial o del pasado colonial. Pero es que si no ha existido esa educación, si no ha habido una educación nacional dotada de esas ideas, dotada de esos conceptos, dotada de esos sentimientos para insuflar o lograr colocar en la gente lo que luego puede construir esa especie de comunidad, es muy complicado hacer cualquier cosa. Y me preguntaron en una entrevista para un mini documental, que es una serie de capítulos, saldrá dentro de poco, me preguntaban qué le falta a España en relación con esto, y creo que explicando esta parte de la educación nacional se entiende. Es malinterpretable también lo que voy a decir, pero que no se malinterprete, me refiero a esto. Yo dije que lo que le faltaba a España eran españoles, ¿no? Que España es una nación carente de una formación real, nacional en sus individuos sobre sí misma, ¿no? Carente de una conciencia profunda de su historia, que también tiene que ver con su sistema educativo. Y están muy bien todos los libros y conferencias y ponencias y charlas y discusiones que vamos a intentar hacer, o todos los podcasts, o todos los programas, pero fundamentalmente, si queremos también desde la izquierda construir otro tipo de identidad nacional, otro tipo de patriotismo, tenemos que pasar por medios por los cuales puedan difundirse esas ideas. Y eso pasa por la escuela, eso pasa por la televisión, eso pasa por toda una serie de instrumentos que pueden reproducir esas ideas y que pueden actuar como formadores de ese espíritu. Lo que pasa es que si se levantan los brazos y se renuncia a la utilización de esos medios para hacer cualquier tipo de cosa, es normal que nuestra identidad nacional sea carente de algún modo de sentido, ¿no? Y precisamente porque es carente de algún modo de sentido, entramos también en esta cuestión, lo que nos ocupaba en la pregunta, del patriotismo constitucional. Que ni siquiera es un patriotismo constitucional, yo no diría patriotismo, lo diría más bien patriotismo en los servicios públicos. Servicios públicos, mejores o peores, puede tener cualquier país y puede reivindicar sus servicios públicos en cualquier país en un discurso que no sea divergente, en un discurso que no construya ningún tipo de relato distinto entre cada uno de esos países. España luego tiene el añadido de complejidad de que cuando la izquierda habla de su orgullo en la defensa de los servicios públicos y de la buenísima sanidad que tenemos en España, hay un problema
al hablar de esto, que es que en España tenemos 17 sanidades distintas. ¿De cuál estamos hablando a la hora de hablar de la buenísima sanidad que tenemos en España? Si en distintas comunidades, como la Comunidad de Madrid, a lo que se ha dedicado los últimos, bueno, en los últimos 800 años, el Partido Popular ha sido a la destrucción sistemática e infrafinanciación y privatización de ese sistema sanitario, ¿no? Hay un orgullo un poco artificial porque también cada uno tiene la conciencia de que hay una compartimentalización de esos servicios públicos que hace que no son servicios públicos nacionales. Hay un punto, o sea, considero que España no admitiría una centralización por circunstancias históricas y que no hay alternativa a la relativa federalización que tiene España, así que hay un punto inevitable relativamente dentro de esa distribución de servicios públicos, pero eso hace que la reivindicación de los servicios públicos como algo propio de nuestro orgullo patriota quede un poco coja. Porque yo no estoy orgullosa del servicio público madrileño, estoy orgullosa de la sanidad que globalmente tiene España, pero si luego entras a desgranar cada una de los componentes de esa sanidad, de repente te encuentras con un conflicto bastante grande. Y luego además es que esa reivindicación, tanto constitucional como de servicios públicos, no tiene ningún componente afectivo, ¿no? O no mueve ningún tipo de afecto. Podemos racionalmente estar orgullosos de que en España funcione bien no sé cuántos, pero es como si un patriotismo suizo se fundamentara en que funcionan bien los trenes. O sea, ¿qué más me da? ¿Qué importa? ¿No? ¿Qué clase de sentimiento de orgullo nacional me va a mover que funcionen bien los trenes? O que funcionen bien tantos otros componentes, ¿no? Querré mejorarlos, querré que sean los mejores posibles, pero eso es independiente de cualquier vinculación que yo pueda tener con mi nación o cualquier vinculación que yo pueda tener con mi país, ¿no? Me parece con Matria, en respondiendo a la pregunta de la formulación alternativa, que sucede un poco como en algunas de las veces que la izquierda española utiliza el término Estado español. El término Estado español está justificado en muchas ocasiones. Se puede establecer una distinción entre lo que es una nación y lo que es el Estado y las competencias de un Estado y lo que significa, ¿no? Y en todo caso mejor será que el término Reino de España. Pero se trata en todo caso de formulaciones que son formulaciones profundamente eufemísticas, ¿no? Que son un eufemismo. Es un eufemismo para decir otra cosa. Y además son un eufemismo que yo creo que no tiene ni particular calado ni particular potencialidad, ¿no? Lo de cuando se habló durante un momento de Matria, sirvió para que hubiera una polémica durante unos cuantos días, pero yo no he vuelto a ver a nadie interesado por el uso de este concepto. Y la verdad es que a mí tampoco me interesa demasiado cuál sea el uso que se le pueda dar a ese concepto, ¿no? Y me parece que tampoco tiene tanto recorrido el patriotismo de los servicios públicos, ¿no? Que también es una forma, cuando no, precisamente por la falta de esa vinculación afectiva o por el hecho de que se dé una relación con la idea de patria y con la idea de nación que sea una relación meramente instrumental, es una forma de disimulo o de aparentar que se sigue ejerciendo algún tipo de patriotismo cuando realmente no se está haciendo nada, ¿no? La reivindicación de los servicios públicos tiene que ser un añadido, algo que vaya correlacionado con otra cosa, pero no puede ser ningún componente real de una noción de patriotismo, ¿no? Porque para mí son dos variables que son profundamente independientes la una de la otra y que no tiene sentido hacer concordar de esa manera. Sobre los ejemplos de España en el pasado, que parecen más acertados, la cuestión también es que la relación, y esto se debe a relaciones complicadas entre la izquierda y la noción de patria, particularmente a principios del siglo XX, con el surgimiento de los movimientos fascistas o el nazismo. Lo que pasa es que la relación entre la izquierda, sobre todo una izquierda en ese momento y dependiendo, lo cuenta muy bien Antoni Domènech en el Eclipse de la Fraternidad, o se examina bastante bien en el ensayo que tiene la Clau sobre fascismo en ¿cómo se llama? Teoría, ideología marxista, pues uno lo... Sí, en los libros sí, pero claro, que trata, pues eso.
patriotismo, trata de América Latina, trata del socialismo y trata del fascismo. Pues en el capítulo sobre el fascismo trata también bastante bien esa relación tan complicada que se establece entre las izquierdas, tanto el Partido Socialdemócrata Alemán, como en Italia, como en España, sobre bases o dirigentes, dependiendo del momento, distintamente en posiciones más obreristas. Hoy decir obreristas nos suena a otra cosa, pero ahí fundamentalmente de lo que a la posición obrerista es de una primacía de la cuestión de clases o de cualquier otra cuestión que a veces bordeaba en un trade unionismo o a veces bordeaba simplemente en una defensa de una mejoría de condiciones sindicales, ¿no? No significaba que los obreristas fueran más revolucionarios, sino que simplemente eran reduccionistas de clase en ese sentido, en lugar de hacer algún otro tipo de articulación. Y esa noción siempre es complicada. Articulaciones interesantes de lo que pueda tener que ver la izquierda con la patria y también en la historia del siglo XX, vienen también muchas veces no tanto por partidos o coaliciones políticas amplias como por figuras concretas, ¿no? Pienso en el caso de Azaña, pienso en la relación distinta a la que tenía una parte en ese momento del Partido Socialista Obrero Español con la patria que elabora Azaña, pero ahí también es complicado, ¿no? Porque tienes que ver la sociología particular del partido de Azaña, tienes que ver cómo está funcionando en ese momento, lo que también Antoni Domènech, de que era un partido que robaba electores del Partido Socialista, pero que no tenía una base, porque en España no existía tampoco una clase ilustrada al nivel de otros países que pudiera vehicular el tipo de ideas de reforma que implicaba el proyecto político de Azaña. Y esa es una cuestión que también tiene que ver cuando hablamos de la Constitución de 1812 o estos proyectos con la idea de una suerte de vanguardia teórica reformadora del país o una clase ilustrada reformadora del país, que es en buena parte lo que se da en 1812, más allá de los levantamientos populares que puedan acaecer contra la invasión francesa, ¿no? O intento de levantamiento popular contra la invasión francesa. Pero quien está intentando dirigirlo o quien está intentando fundamentalmente conducirlo de alguna manera sí que es una suerte de vanguardia ilustrada de profesiones liberales teórica que articula esa primera noción o que sienta esas bases, ¿no? Y precisamente también por la dificultad en ese momento, dificultad que se debe a distintos medios de comunicación históricos, pues era realmente complicado que llegara a elaborarse una relación genuina entre lo que esa vanguardia teórica está intentando construir y lo que podía traducirse a una expresión plenamente popular, ¿no? El intento de Constitución de 1812, planteándose en valores ilustrados, difícilmente podía traducirse a lo que era lo popular en la España de ese momento, ¿no? Así que la cuestión de encontrar ejemplos del pasado para mí sí que es bastante complicada, porque el ejemplo del pasado fundamentalmente se debe a cuál es su propia coyuntura, ¿no? Y no podemos como intentar copiarlo en el presente como si realmente fuera a funcionar. A lo mejor del libro de Alain nos podemos inspirar un poco. Pero lo bueno es que sí que puedes utilizar relatos de ese momento. O sea, igual que Mélenchon habla de la Revolución Francesa, claro, que evidentemente no tiene nada que ver. Un relato histórico, o sea, una serie histórica, No. un hilo histórico, necesitas construir. Porque al mismo tiempo que ellos tienen muy claro lo que es España, nosotros no lo tenemos en absoluto. Entonces, todos esos episodios sirven para... O sea, cuando hay momentos de incertidumbre, ¿qué haces? Miras hacia el pasado a ver lo que hubo y entonces te apoyas, vas en nombres de esos gigantes que te precedieron. La movida es que si miras para atrás y solamente hay monstruos, vas a hombros de monstruos, pero si miras para atrás y ves la Revolución Francesa, o ves a los líderes independentistas latinoamericanos, o ves a Robin Hood que robaba a los ricos para darse a los pobres, pues entonces puedes ir a hombros de personas decentes. La movida sobre todo es... Y las hay en España. Sí, por eso. Sí. Vale, bueno, me estaba gustando mucho lo que estabais mencionando justo ahora, así que si queréis, como queda media hora, podéis extenderos un poco más si lo consideráis sobre pues, esta idea de en qué consiste, ¿no? O sea, pues estamos hablando como de la patria, bueno, pues también qué es la patria, ¿no? O sea, consiste como en mirarnos a nosotros mismos en nuestra historia, construir un relato que nos explique como comunidad. Y bueno, yo creo que eso que merece la pena a lo mejor ser mencionado. Pero lo que os iba a preguntar en este bloque es no tanto como la naturaleza de esa comunidad, sino cómo podríamos empezar a construirla, o sea, a futuro.
O bueno, evidentemente, o sea, es algo que, como decía Elizabeth, pues que no es, digamos, una estrategia ni algo que se haga en un laboratorio, pero ¿cómo deberíamos aproximarnos a ello desde la izquierda? Porque al final, como hemos estado hablando, pues estamos muy lejos, ¿no? de enfrentar, digamos, a España con la cara descubierta, ¿no? Entonces, bueno, por concretar las preguntas. La primera, os voy a pedir que impugnéis totalmente el nombre de la charla. ¿Creéis que deberíamos aproximarnos al patriotismo como un patriotismo de izquierdas o como un patriotismo popular o como un patriotismo plebeyo? ¿O creéis que esto no tiene importancia? Y luego, pues eso, o sea, ¿cómo, o sea, un poco imaginar cómo se vería un discurso nacional popular español? ¿Por dónde podemos empezar? O sea, ¿qué ingredientes usamos para hacer esa sopa, usando la metáfora de Alain? Podrían ser unas lentejas también. Bueno, claro, bueno, pues yo qué sé, el sofrito, ¿sabes? O sea, Una ¿por dónde paella. empezamos, no? Y bueno, estos son un montón de preguntas, pero también os invito a considerar o sea, los aspectos federalistas de la idea de España, ¿no? O sea, porque a veces parece como que por hablar de España y de España, caemos como simplemente reflejar la idea de España unitaria que viene Claro, total. por defecto del discurso derechista. Y bueno, pues yo creo que aquí podemos estar de acuerdo de que si hay que construir una idea de comunidad en nuestro país, tiene que ser federal, ¿no? Sí, Entonces, pues, contestad a lo que veáis. Empezando con esto, que durante los últimos años ha sido demasiado habitual hablar de España como eso, como la unidad, y que aquellos que gritaban España más fuerte gritaban España una y no 51. ¿Os acordáis de cuando fueron 12, 13 energúmenos que entraron en la librería Blanquerna aquí en Madrid durante la celebración de la Diada del 11 de septiembre? No sé qué año fue, 2012, 2013, algo así. Entraron gritando España una y no 51 mientras tiraban gases lacrimógenos, arremetían contra todo el mundo, y claro, los tipos seguramente se fueron de allí pensando que le habían hecho un gran favor a España. Y todo lo contrario, porque es exactamente lo mismo que el asunto de qué pone en tu DNI, que eres español, ¿no? Si alguien se cree de verdad que se puede construir un país, que se puede construir un sentimiento de afecto hacia lo nacional, lo que España va a ser más fuerte si se la impones a aquellos que se sienten tal vez más lejanos, están completamente equivocados. Ahí no están construyendo un país o defendiendo a España, en todo caso están construyendo aquella España que habita dentro de sus enfermas cabezas, que es una España en la que realmente queda más gente fuera que gente dentro. Si tú odias a más de la mitad de la gente que vive en tu país, tú no eres un patriota, tú eres una cosa distinta. Así que, por supuesto, si hay un orgullo nacional, si se puede construir un orgullo nacional desde el ámbito progresista, es, por supuesto, entendiendo la diversidad que hay dentro de nuestro país como algo positivo y no como algo negativo, con el orgullo de que un español en Cataluña sepa hablar el catalán también y sepa hablar el castellano y sepa hablar tal vez al mismo tiempo el aranés, en el País Vasco se hablan otros idiomas, en Galicia también. Eso es parte del orgullo, no es una cosa que tengas que esconder, como mucho tiempo parece que ha sido de esa manera. Sobre si deberíamos aproximarnos al patriotismo como algo patriotismo popular o patriotismo de izquierdas, que una vez más estamos poniendo como apellidos al asunto. Y además son apellidos absolutamente contingentes, porque en determinados momentos izquierda ha querido decir una cosa, después ha dejado de tener el mismo significado, porque ya me diréis qué significado tuvo la izquierda después del gobierno Zapatero, cuando aceptó todos los recortes que nos imponían de Europa y que se subordinase el pago de la deuda antes que el pago a los servicios públicos. También se quedó vacío eso de izquierdas. Entonces, dependiendo del momento en el que se explique, yo qué sé, si le preguntas a los anarquistas que durante la guerra civil decían que había que luchar por la patria contra alemanes e italianos, pues seguramente les daba igual si era un patriotismo de izquierdas, un patriotismo de derechas, seguramente era un patriotismo de clase. Se le puede poner muchos apellidos, pero no me parece lo más importante del mundo. Lo que sobre todo me obsesiona es
una vez más, como se hizo, decía antes, en el siglo XIX contra los Borbones, que fue desprivatizar España, que España no fuese simplemente una familia real, sino que fuese el conjunto de los españoles, hoy en día una cosa más o menos similar, tal vez no tan radical, porque no es propiedad de una sola familia, pero sí es propiedad de una familia conservadora, de ideas conservadoras. Y por desgracia el patriotismo se ha convertido casi como una especie de identidad cutre, como si fuese una especie de club social, de tribu urbana, como si estuviesen los otakus, los skaters y después los patriotas, que son ese grupo de gente curiosa que va a conciertos de taburete con la pulserita en la muñeca y tienen las peores opiniones políticas sobre cualquier cosa posible. Es como, eso no es ser patriota. Ser patriota no es un club social, no es una tribu urbana equiparable a los otakus, no lo es. No puede serlo. Y durante mucho tiempo ha sido eso, el patriotismo cutre, que a la mínima que lo confrontas un poco se desvanece porque no tiene nada más allá que los gritos constantes de Viva España y la pulserita que tienen mientras se van de vacaciones a Punta Cana pagado por el dinero de sus padres. Eso no es patriotismo, es una cosa que da más bien vergüenza. Como cuando en el 12 de octubre, que bueno, es otro temazo, la movida del Día Nacional, pero durante el Día Nacional que tenemos, que la festividad nacional que tenemos hoy en día, cuando salen legiones, que podría decirlo de otra manera más suave, pero son legiones de frikis, vestidos de la cabeza, desde el último pelo de la cabeza hasta la última uña de los pies, forrados de banderas españolas, que es como, eres hortera, eso no es defender a tu país, eso es algo cutre, es algo de mal gusto. Una señora que salió, no sé si fue el año pasado o el anterior, que llevaba una banderita de España, un peto de España, unos zapatos de España, eso es ridículo. Y bailaba de una manera, bueno, curiosa, pero el baile era lo mejor de todo, pero la estética era lo ridículo, porque entienden España de esa manera, que cuanto más la grites, más español eres, que cuanto más ropa con la bandera de España, también más español eres. Es una manera cutre de serlo, porque si al mismo tiempo que haces todas esas cosas, gritas tan alto España y te vistes de manera tan hortera con tantas banderas de España, que incluso yo creo que eso es faltarle respeto a tu bandera si tanto la quieres, pero bueno, es otro asunto eso. Al mismo tiempo que haces todas esas cosas y te sientes tan español, después te preguntan sobre, no sé, que por ejemplo, del IBEX 35, casi 75% de la propiedad de las acciones del IBEX 35 es que ni siquiera están en manos españolas, sino que están en manos de fondos extranjeros, que son directamente fondos buitre, que se dedican a parasitar todo lo posible que puedan en otros países para sacar simplemente beneficio. Entonces te dicen, y no son conscientes de eso, les da absolutamente lo mismo. O al mismo tiempo les dices, ¿sabéis que nuestra empresa nacional de energía se privatizó y ahora la mayor accionista de esta empresa de energía es otro estado como el italiano y aquí no tenemos control de nuestra soberanía energética? Y te dicen, claro, porque para ellos España es eso, es vestirse, es hacer el ridículo, es gritar muy fuerte, es sobre todo insultar muy fuerte a otros españoles que llaman de narices, que para alguien ser español sea insultar a otros españoles, que es como, de verdad, si tu identidad se construye en base a machacar a otra gente que no se parece a ti o que tiene un idioma distinto, pues vaya identidad de mierda, si al mismo tiempo lo que estás haciendo es obviar todas aquellas cosas que precisamente yo creo que son las que más podrían ayudar a un sentimiento patriótico. Si a ti te da igual, por ejemplo, el cambio climático, no hay nada que sea más tangiblemente algo en defensa de la patria que la defensa de nuestra misma tierra, de que sea habitable en unos años. Porque esa gente que ahora mismo grita tan fuerte España y les encanta tanto España y se visten de España, seguramente cuando sea el momento de decidir entre patria y patrimonio van a elegir lo segundo, van a elegir patrimonio siempre, y como estamos viendo ahora mismo. ¿Quién era esta señora el otro día? No sé si era Carmen Lomana, puede ser, que decía, a mí como me suba los impuestos me piro de España, y después la ves en la manifestación del 12 de octubre, la primera con la bandera de España como si fuese la más patriota. Patriotas para algunas cosas, patriota para lo que sale gratis. ¿Os acordáis del vídeo este de callejeros en Valencia, que le preguntaban al tomate, tomate, ¿para qué se saca la pistola? Y el tomate respondía, el que saca la pistola y si no es para disparar es un parguela. Pues con la patria es lo mismo, o sea, si sacas el patriotismo y no para usarlo, eres un parguela. Y esta gente lo que hace es sacar el patriotismo constantemente no para usarlo, sino para ondearlo y hacer el parguela, pero cuando hay que aplicarlo, por ejemplo, con nacionalizaciones de empresas, para que por primera vez tengamos soberanía energética después de mucho tiempo, para que los servicios públicos sean decentes y nuestros abuelos, por ejemplo, no estén en residencias públicas de gestión privada, tratándolos como si fuese simplemente un negocio y no fuesen personas. Para esas cosas el patriotismo no lo sacan, para esas cosas el patriotismo se lo guardan, y cuando se plantea la subida de impuestos para ser solidarios con los que menos tienen, también rápidamente cogen un avión, porque precisamente esta gente tiene muy fácil eso. Entonces también es muy difícil ser patriota de un país del que muy rápidamente puedes huir, igual que hicieron los Borbones. A Juan Carlos I,
Bueno, sí, Juan Carlos I, que nació fuera, que vivió toda su vida fuera de España y no aprendió el castellano hasta los 10 años prácticamente, y cuando volvieron a traer para aquí. A estos reyes, cuando tienen que irse, o ahora mismo cuando se ha vuelto a ir, Juan Carlos I, cuando se ha exiliado, no les importa tener que irse, porque mientras se vayan con el maletín lleno de dinero, hablan otro idioma. No tienen gran vinculación con lo que está más allá. Bueno, Juan Carlos igual sí tenía algún tipo de vinculaciones con otra gente, pero vinculaciones calenturientas, pero no tienen vinculación real con el país. Su cultura no es esa, su cultura es una cultura elitista y precisamente por eso lo tienen tan sencillo irse cuando hay problemas. Sin embargo, cuando hay problemas, cuando aquí en España nos tengamos que comer el cambio climático y la crisis climática que implique que el Sáhara cruce el estrecho de Gibraltar y se plante a las puertas de Madrid, ese cambio climático y esa temperatura y esa aridez de España, esa falta de agua que este verano mismo lo hemos estado viendo, no la van a soportar esos caraván de patriotas que tienen tanto dinero, porque esos, a la mínima de cambio, cogerán un avión y se irán fuera. En cambio, los que se quedarán aguantando el desastre que generaron otros seremos aquellos que no tenemos la posibilidad de salir volando cuando las cosas se ponen un poco chungas. Precisamente aquellos que ahora mismo menos enarbolan la patria, menos la gritan, pero más la defienden al fin y al cabo. Un segundo, me ha encantado, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando estabas pensando en un Borbón, te ha salido Juan Carlos I para pensar en un Borbón que se ha ido a España, pero luego has dicho, ah, no, sí, también me vale. Sí, también. O sea, ¿cómo Si será la los monarquía en Borbones. España? Digas cuál digas, es probable Claro. que aciertes. Otros han sido que han sido Fernando VII, Isabel, bueno, María Cristina también, la madre Isabel II, Alfonso XIII, después Don Juan también vivió fuera y ahora Juan Carlos también es todo que se pire. O sea, después dicen que España, no sé qué, vamos a ver, España monárquica. Pero, ¿cuántos Erasmus han hecho estos hijos de la gran puta? Han hecho uno. Los Borbones han hecho la hostia de Erasmus, tío. Respondiendo a lo de patriotismo de izquierda, decía Alan ahora esto de... Y voy a ser breve para que la parte divertida de las preguntas del público venga rápido. Decía Alan esto de, después de Zapatero, ¿qué significa la izquierda? Yo creo que la izquierda no significa nada desde mucho tiempo antes. Y escribiendo una cosa... encontré una de mis definiciones favoritas de la izquierda leyendo, y era la definición que en un momento dado, intentando buscar un concepto funcional de la izquierda, pero porque es una definición que me hace mucha gracia, y la cito en una cosa que estoy escribiendo, es la definición que daba Gustavo Bueno. Daba una definición que me resultaba muy graciosa porque él decía que la izquierda vendría a ser como un movimiento compuesto de un proyectil que gira sobre sí mismo al propio tiempo que se desplaza siguiendo una trayectoria parabólica, con el racionalismo y el socialismo como características variacionales. Claro, leyendo esto, hace un desarrollo luego que puede tener más o menos sentido, o sea, en su neurosis hay estas cosas que tienen sentido dentro de esta definición, ¿eh? O sea, no es completamente inservible. Lo cual es que no es inservible para debates así, porque digo yo, si cada vez que tuviéramos que emplear el término izquierda fuera necesario hacer referencia al proyectil que gira, a su movimiento, a las coordenadas cartesianas, a la trayectoria parabólica, a la lógica booleana, a la relación en antiomorfa entre configuraciones tridimensionales o la independencia de variables en funciones aritméticas, pues a buscar la soga y a matarnos todos, porque para discutir sobre nada en general. Pero claro, si quieres encontrar una definición que aspire a decir alguna cosa de izquierda, o sea, ya no digo una definición coherente, yo creo que ya es una cosa imposible, pero si quieres encontrar una definición que aspire a decir una cosa, pues acabas teniendo que elaborar una cosa así de retorcida sobre sí misma, como una serpiente, como esa suerte de definiciones, ¿no? Así que la parte de izquierdas en el patriotismo la podemos tachar de alguna manera, ¿no? Si consideramos también que el patriotismo se trata fundamentalmente de una vinculación casi con un objeto de deseo, ¿no? Una estructura afectiva, una estructura de sentimiento, entonces todos esos apellidos afirmativamente nos sobran, ¿no? Y creo que habría que distinguir entre esa estructura de sentimiento fundamental y luego cuál es su articulación política, ¿no? Que dentro de esa articulación política pueden tener más sentido los apellidos porque ahí sí que estamos hablando, aunque sea parcialmente de cierto componente estratégico, ¿no? El uso de la palabra patriotismo
plebeyo, no porque la palabra plebeyo sea fea, pero yo creo que es una demasiada clase de historia y que no me parece tan funcional, por ejemplo, ¿no? Y creo que no es un eslogan. Creo que el concepto de patriotismo tampoco puede convertirse en una suerte de eslogan donde lo que tú estés vendiendo como mercancía se trate específicamente de un patriotismo popular, ¿no? Que tú le estés vendiendo a la gente que tu oferta política o que tu proyecto necesariamente es un patriotismo popular. Creo que ese etiquetaje reduccionista lo que hace fundamentalmente es restar algo, ¿no? Desde la derecha pues se reivindican patriotas, pero no sienten la necesidad de decir que lo suyo sea un patriotismo, no sé, no le ponen apellidos, pero es que ni siquiera lo definen comunismo, ¿no? Comunismo, no comunismo. Hostia, una broma malísima. A ver. Ni siquiera lo definen como unismo y entonces, si no lo hacen, no se están reduciendo a eso, lo están incorporando de forma muy natural como un componente dentro de su discurso, que yo creo que es una cosa que hay que hacer. El grado de centralidad que tenga que tener en nuestro discurso. También sucede otra cosa, y es que en la política electoral, como todo está planteado también en un grado de cortoplacismo, donde a través de cada una de las resoluciones o elecciones políticas que tomas o decisiones de discurso, el objetivo es una cuantía de votos que van a bajar o subir las próximas elecciones, ¿no? O que son objetivos muy cortoplacistas, porque además estamos en una campaña electoral permanente. Es muy difícil que nociones que necesitan de más tiempo para ser asentadas e integrarse en el discurso se integren en el discurso si toda la visión está constantemente fijada en el corto plazo. O sea, está claro, de alguna manera puede articularse como un subtexto y como algo que está de alguna manera presente, ¿no? Como una relación que está de alguna manera presente, pero no hablando en esos contextos tan cortoplacistas de patria, 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 España, 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 se va a conseguir necesariamente más, ¿no? Sobre la necesidad o no de retomar, por ejemplo, el discurso nacional popular, claro, creo que hay complejidades que tienen que ver no solamente con ese carácter federal de facto, ya más allá de que exista un federalismo de iure de España, sino que tienen que ver directamente con la diferencia entre la transposición en América Latina de los discursos nacionales populares con lo que es posible dentro del marco español, ¿no? Y lo que es posible, lo que puede llegar a hacerse con cómo opera el campo político español, que no es realmente igual como opera en América Latina, ¿no? Una diferencia fundamental, o sea, muchas veces también sucede ahora cuando ha ganado Giorgia Meloni en Italia, programas o artículos hablan de qué miedo a que se extienda esa situación a otros países de Europa o que se extienda a España. Pero algo que pasa ahí es que por algún motivo pensamos que los sistemas electorales son menos instrumentos de traducción o instrumentos de delegación de representatividad y que no tienen un impacto en sí sobre el campo político de esos países, cuando en el caso italiano influye enormemente en la posibilidad de esa victoria el sistema electoral Rosatellum, que prima las coaliciones en circunscripciones uninominales, y eso ha permitido que la derecha saque una mayoría con unos votos que no han diferido mucho de los que tuvo en 2018, eso, y la caída en abstención del Movimiento 5 Stelle. Y en el caso de países latinoamericanos, como tienen un sistema profundamente presidencialista y como tienen unos poderes otorgados a los presidentes de esos países, eso permite también articular unos movimientos y unas transformaciones que son mucho más difícilmente articulables en un sistema como el español y en un sistema además como el español que cuenta con unos contrapesos importantísimos. O sea, mismamente para la cuestión, claro, para mí, que además por cuestión generacional, pues llego tarde a todo esto. Yo del 15M no me enteré.
por poner un ejemplo, ¿no? Lo he hecho en algunas ocasiones. La mayoría seguro que tampoco. Ya, y el 15M me dio bastante igual, ¿no? No tengo ninguna vinculación afectiva con el 15M, pero lo que me parece como trágico es que en ese momento se abriera la posibilidad de alguna manera, no solamente de un momento destituyente, sino de un proceso constituyente, y que esa posibilidad se clausurara, ¿no? Que esa posibilidad se cerrara y decirse, pues, ¿cuándo llegará una posibilidad remotamente parecida a la que se abrió en ese momento? Porque, por ejemplo, la cuestión, y para muchísimas cosas que cualquiera desearía, si necesaria, una reforma constitucional, pero para la reforma constitucional en la que necesitas 2/3 de ambas cámaras y luego la disolución de ambas cámaras, convocar unas elecciones y que vuelvas a tener los 2/3 en las dos cortes que salgan, encima con el sistema del Senado que prima ya una representatividad más conservadora y con las circunscripciones provinciales que priman ya de por sí una representación más conservadora, claro, lo tienes dificilísimo para cualquier tipo de articulación, ¿no? Que luego pues podrás encontrar, en otros sitios podrás encontrar unos recovecos para una reforma legal o una ley que pudiera modificar lo atribuido por derecho para hacer este tipo de transformaciones, pero en el contexto español es extraordinariamente difícil articular una transformación nacional popular como la de América Latina, por las limitaciones propias que tiene el sistema español, ¿no? Y creo que muchas veces cuando hablamos también de esa articulación nacional popular pensamos más que solamente en las formas del discurso o en el análisis del discurso, en los efectos transformadores que tienen ese tipo de articulaciones. Y son esos efectos transformadores lo que es inmensamente difícil. Y como hablaba un poco antes de esa relación entre la izquierda y la patria, lo que tenía que hacer, vuelvo a insistir un poco. Hay cosas que sí que pueden hacerse, hay control sobre cosas que sí que puede hacerse. Es decir, se puede dirigir de alguna manera la educación, se puede dirigir de alguna manera los medios o algunos medios, se pueden dirigir muchas cosas, se puede dirigir las ayudas culturales que tú otorgas, pero para dirigir las ayudas culturales que tú otorgas tienes que tener una visión de lo que quieres hacer. Y tienes que tener una visión de lo que tú quieres hacer de aquí a futuro, y no cortoplacista, porque si no, todo entra dentro del caos y la contingencia. Luego, hay mucho escándalo muchas veces que se escuchan cosas así porque dice la derecha, quieres dirigir la cultura y los medios y la educación y montar un ministerio de propaganda. Claro, quiere decir, ¿acaso lleva la derecha haciendo otra cosa distinta todo este tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, por algún motivo, se habla mucho también en relación con el surgimiento de la tercera vía, del laborismo de Tony Blair o incluso la liberalización promovida por Felipe González, y como la izquierda socialdemócrata renunciaría a un programa económico más o menos propio, dejando a la derecha el terreno de lo económico y quedándose ya con el terreno de lo social. Pero si se quedó con el terreno de lo social, se quedó con un terreno para mí muy poco satisfactorio. Y además no renunció incluso a dar la batalla en parte de ese terreno de lo social, ¿no? Hay tantas cosas en las que habría tenido el poder de intervenir y, sin embargo, por algún motivo elige la no intervención, ¿no? O una no articulación suficiente. El momento que hemos tenido ahora de los años de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que hayamos tenido la televisión pública que hemos tenido, es una cosa incomprensible. Es incomprensible. Porque eso básicamente significa que has gobernado y gobernar no te ha servido para nada. Gobernar no te ha servido para nada. Porque lo que va a quedar y lo que va a poder ser revertido, queda todo lo demás, pero lo que realmente podría haber empezado, retomando lo que decía al principio, lo que decía Simone Weil, a modelar el alma de una nación, a modificar esta nación, a modificarla a futuro y también educarla para ese futuro, no te ha servido de nada. No te ha servido de nada. Y estamos pues, debatiendo en cuestiones educativas sobre las horas de más que le ponemos a no sé cuántos o los cambiocitos del sistema que hacemos en la LOMLOE, pero ninguno de los debates que serían importantes para intentar construir unas estructuras que permitieran realmente una articulación a futuro, ¿no? Y a mí es esa parte la que me parece profundamente trágica, porque hay un componente de, joder, cuánta energía malgastada. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Ahora, bueno, un aplauso para empezar.
Como no tenemos mucho tiempo, yo creo que lo que podemos hacer es, si alguien tiene una pregunta, recoger varias y que las puedan responder las ponentes juntas. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? Hola, ¿funciona? Sí. Okay. Bueno, muchísimas gracias a los dos por todo lo que nos habéis contado. La verdad es que es súper interesante. Tengo ganas de leerme el libro. No me lo he podido leer todavía, pero tengo ganas. A mí, yo tengo una duda, sobre todo hablando de la sociedad española que no está politizada, que es la mayoría, y más concretamente sobre los jóvenes. A mí me da la sensación de que hay ciertas identidades que sí que movilizan mucho más a los jóvenes que la patria. O sea, por ejemplo, ejemplos tan básicos como el 8M, ¿no? Como las manifestaciones en contra de la sentencia de la manada. Entonces, antes, al principio creo que eras tú, Alan, como que hablábamos de, no es que a lo mejor hay una nueva generación que o crece en un país con otros sentimientos hacia España, ¿no? Pero, ¿y si a lo mejor esa generación ya no necesita el sentimiento de patria para construirse a sí mismo, ¿no? Y si hay otros movimientos o identidades, ¿no?, en esta realidad líquida que de alguna manera les hacen como pisar tierra, ¿no? Y que no necesitan un sentimiento de patria, ¿no? Simplemente, no sé, ¿qué opináis sobre esto? Bueno, sí, yo os quería preguntar porque habéis hablado bueno, Alan ha hablado de hechos históricos y Elizabeth has hablado de una educación nacional en vez de una educación católica, y yo os quería preguntar precisamente por esto, ¿no? Porque hablando de hechos históricos, me da a mí que la derecha siempre tiene unas bajo la manga, o los patriotas estos de los que hablamos, siempre tienen unas bajo la manga, que es como una especie de continuidad a lo largo de la historia de España, ¿no? Vale, tú podrás tener dos hechos históricos, ¿no? Como es, pues, por ejemplo, las revueltas de 1812, pero yo tengo una continuidad, y esa continuidad es el catolicismo, ¿no? Entonces, de hecho, siguiendo esta línea, eso es un poco una idea unamuniana, ¿no? Que hay como una intrahistoria católica, que es lo que ha conformado el sentimiento español, y me da igual tú que tengas 3 ejemplos marginales en la historia de España, que yo voy a tener una continuidad, ¿no? Entonces, quería preguntaros precisamente sobre esa relación que tiene la izquierda con el catolicismo, que es una especie de tabú, ¿no? Y que precisamente hace poco se intentó romper con la ofrenda a la Virgen de la Paloma, ¿no? Por parte de Más Madrid, que se formó una polémica en Twitter enorme, ¿no? Además, precisamente por parte de la izquierda, no por parte de la derecha, ¿no? Por parte generalmente de votantes de Podemos, ¿no? Entonces, quería preguntaros un poco por esa relación, sobre todo de cara a la formación de una identidad patriota de izquierdas, y hay que romper esa especie de tabú con el catolicismo que tiene la izquierda, ¿no? Sobre todo también porque se me ocurren grandes ejemplos, por ejemplo, durante la Segunda República, de grandes patriotas de izquierdas que precisamente eran católicos, ¿no? Se me ocurre esa cita de Unamuno que decía que él era socialista porque era católico, ¿no? Digo de Unamuno, perdón, de Machado, que era socialista porque era católico, ¿no? Entonces, pues nada, quería preguntaros por eso. Gracias. Yo tengo una pregunta muy breve. ¿Por qué dividir el patriotismo en la derecha y en la izquierda? Pues mencionan el caso de América Latina. Yo soy colombiano y para nosotros los líderes patrios son los mismos. Desde la derecha y desde la izquierda está Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander. ¿Por qué en España deberíamos ver a la izquierda y la derecha desde el patriotismo, pero en una óptica diferente? ¿Por qué deberíamos ensalzar a unos héroes en un lado y otros en otro? ¿Cómo? ¿Por qué la izquierda debería tener una forma de ver el patriotismo entendiendo, no sé, la Segunda República y toda su historia, y la derecha debería tener otra? Por ejemplo, en el caso de Colombia, nuestra visión es la misma. Nosotros, la posición presidencial de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, saca la espada de Bolívar, y la derecha también ensalza la historia de Bolívar, de Santander, de Francisco, de cualquiera de los otros próceres. ¿Por qué no deberían tener una historia común que hable de España, de la historia de España, cómo ésta se ha construido a partir del proceso de colonia, de expansión imperial, de la multiculturalidad que pueden tener?
Buenos días. Yo soy brasileño e italiano y me ha tocado que mis dos países tienen elecciones en el plazo de una semana. Ayer estaba... ¿Cómo? Uno mejor que otro. Y bueno, ayer estaba mirando también a Elizabeth Duval en La Sexta. Es que me pierdo un poco el nombre de los canales todavía. Y bueno, a ver, mirando esa relación de la patria y las izquierdas, por ejemplo, nuestra relación de la izquierda con la patria, quizás por el hecho que haya Lula ha sido una figura tan emblemática en la lucha contra la dictadura, es que esa discusión, esa propiedad de la patria de la derecha que se hizo tan frecuente, es una cosa mucho más reciente. Las elecciones anteriores con Cardoso y Lula, por ejemplo, es que la discusión eran privatizaciones, eran derechos, no era la locura que es hoy. Así que quizá mi pregunta más directamente es, y ahora Lula vuelve para disputar, y quizás el hecho que Lula tenga una conexión tan directa contra la lucha de la dictadura, sea tan emblemática y sea también un proletario, obrero, torne más fácil, vuelva más fácil esa relación de la izquierda con la patria, y añado a la pregunta, quizás eso falte un po' a la izquierda española, como que se ha vuelto quizás un poco un juego de poltronas. Por ejemplo, la crítica que si fa in Italia, sicuramente, que el Partido Democrático se haya alejado. O sea, quizás el hecho que Lula sea una figura, una conexión tan directa con la lucha, en un momento en que todos eran brasileños, ser brasileño era ser contra la dictadura, quizás el hecho que Lula siga, vuelva a esa identificación un poco más fácil, más directa, y el hecho que España, a mi visión, no tenga tanto una figura de izquierda que luchaba contra la dictadura, la vuelve un poco más complicada. Excusa el castellano. No, perfecto. El problema es que no tenemos a un Lula aquí en España. Ese es el principal problema de la izquierda española. Pero empezando por el principio, si otras identidades movilizan más, yo estoy de acuerdo que seguramente entre las generaciones más jóvenes moviliza, evidentemente, y no solo las más jóvenes, también incluso las mayores, moviliza más el feminismo, moviliza más el ecologismo, moviliza más... Incluso, yo qué sé, si eres otaku te moviliza más que eres otaku que tu identidad española, por supuesto. O sea, la cuestión es que estas identidades que te movilizan no sean incompatibles con la idea de tu país. Esa es la cuestión fundamental, no que la gente vaya a salir a la calle en defensa de España, porque eso sí que es algo que tal vez nos recuerda antiguo de las manifestaciones que se hacían para la vuelta de Gibraltar a España, que se movilizaban los jóvenes, iba el sindicato universitario a la frontera con banderas de España a reivindicar España porque sí. No, la cuestión es que se puedan juntar las dos y que una no sea incompatible con la otra, que cuando en una manifestación por el feminismo pues se pueda ver sin complejos a una chavala que seguramente no está muy politizada, que lleva la pulserita de España, pero que al mismo tiempo dice, joder, pues claro que soy feminista, es que es obvio, y esta identidad que yo tengo, pues yo qué sé, porque mi padre es guardia civil y en casa siempre he visto que hay una bandera de España en el salón y voy con mi padre a los homenajes a la bandera y no sé qué, pero al mismo tiempo soy profundamente feminista y me jode también profundamente que la distribución de la riqueza no sea una cosa más frecuente en España. Entonces, que no sea incompatible las dos cosas, y sobre todo lo que me parece más importante es que lo contrario, es decir, en las manifestaciones contra el aborto, en las manifestaciones contra la ley trans, en las manifestaciones contra todos los derechos que se avanzan, no sea tan frecuente encontrarnos banderas españolas que se asocian tan directamente con esas ideas. Sobre todo es desvincularnos, no hacer que esa sea nuestra primera identidad, sino que sea compatible con el resto de cosas que defendemos nosotros. La segunda pregunta que hacía aquí el compañero sobre la continuidad de la historia que tiene la derecha, sobre todo basada en la idea católica. Claro, es que es el discurso que ha tenido siempre la historiografía de derechas en España, que es entender la historia de España como un continuo inamovible, que siempre ha sido conservador, católico y profundamente reaccionario, y que
los episodios concretos en los que el progresismo ha triunfado son simplemente como perturbaciones que han ocurrido, como cosas extrañas que no son lo normal porque en el ADN español está el conservadurismo. Pero eso no es una realidad, eso es un relato. Mientras se puede hacer un relato del catolicismo en España, al mismo tiempo también se puede construir un relato del catolicismo, yo qué sé, desde Bartolomé de las Casas, apoyando a los esclavos en América, llegando hasta los curas rojos del franquismo. Hay siempre un relato alternativo. La cosa es cuál es el que anuncias, cuál es el que tiene más medios a su alcance, cuál es el que suena más y cuál es al que se le da mayor posibilidad. Yo creo que es cuestión de relato, de imponer el tuyo, no que una cosa esté airada y tengamos que luchar contra lo que está ahí encima de la mesa y no se puede hacer nada porque la historia de España ha sido eminentemente conservadora. No, eso es una explicación de lo que ha sido nuestra historia, no una realidad. Hay explicaciones alternativas. Y sobre lo de Más Madrid y el homenaje a la Virgen, igual que ocurre, por ejemplo, con ciertas reivindicaciones de la Semana Santa en Andalucía, desde perspectivas patriotas, no, desde perspectivas andalucistas, bueno, también patriotas andalucistas y de izquierdas, por supuesto, me parece un terreno complicado, sobre todo dependiendo de dónde lo discutas. Seguramente si lo discutes en la burbuja de Twitter va a ser extraño que ver ahí no sé quién era, si era Rita Maestre la que estaba haciendo el homenaje, pero ver a Rita Maestre igual es sencillo que te critiquen por eso, porque te están diciendo estás atentando contra el laicismo, no sé qué tal, pero al mismo tiempo la vecina de ese barrio, que igual vota al PSOE y le gusta la fiesta de su barrio, ve a Rita en el homenaje y dice, oye, pues de puta madre que esté esta tía aquí. Las cosas tienen que ver mucho en el contexto en el que se anuncian, y yo creo que nunca nada es por definición conservador, malo y terrible, sino que se puede articular de maneras muy distintas, incluso también diría yo un homenaje a una virgen. Otra cosa es que lo que vimos, por ejemplo, en el gobierno de Mariano Rajoy, que Fátima Báñez, la ministra de Empleo, decía que le pedía a la Virgen más empleos para España. Como Jorge Fernández Díaz, que le protegía a su ángel de la guarda. Es como ese tipo de cosas, pues bueno, igual te las puedes ahorrar, por lo menos si tienes capacidad ejecutiva. O sea, puedes decir, voy a misa y me va de puta madre, pero no puedes enmendar el destino de los españoles a que la Virgen no esté trabajo, no, porque ahí tienes tu capacidad ejecutiva para hacer cosas. Hay cosas muy diferentes. Pero lo festivo, oye, aunque yo no sea católico practicante, soy consciente de que soy culturalmente católico porque mis fiestas, cuando me reúno con mi gente, incluso la forma que tengo tal vez de administrar la culpa o de relacionarme con mi entorno, pues es bastante católica. Así que sí. Sobre Colombia, que aquí tenemos dos historias, una como el patriotismo de derechas y otra el patriotismo de izquierdas. Claro, porque es que en Colombia lo que pasó es que hubo un consenso sobre cuál fue el momento de liberación, y ese consenso se ubica en el siglo XIX a través de los procesos de liberación respecto a España. Entonces ahí está el libertador y a partir de ahí pues, se construyó toda la historia que vino después. Pero es por eso, porque tenéis ese consenso inicial, porque a partir de ahí fue cuando nació la nación y entonces a partir de ahí surgieron ya las diferencias que se pueden achacar a unas u otras cosas. Aquí es que no nos pusimos de acuerdo ni en eso, porque no tuvimos la oportunidad. Y siempre que se intentó, vino alguien por detrás y lo destrozó. La posibilidad de marcar ese hito durante el siglo XIX se trunca también porque a pesar de que hacemos la revolución contra los Borbones, acaban volviendo. Y entonces ese consenso inicial, que podría haber sido, y ahora podríamos celebrar en vez del 12 de octubre, el día que se aprobó la primera Constitución española, que es que ni me lo sé, porque es que no lo sabemos, ahora no lo recuerdo, pues entonces ese habría sido nuestro consenso y no tendría que haber esa disputa. Pero cuando te falta el consenso, entonces es donde aparece la disputa. Y aquí estamos tan atrasados en términos de unidad en cuestión de relato nacional que todavía tenemos que pelearnos por cuáles son las cosas que definen nuestra nación. En cambio, en Latinoamérica seguramente unos y los otros lo que hacen es discutir no sobre cuál fue el momento fundador de su nación, sino de si Bolívar era más de derechas o más de izquierdas, pero los dos discuten sobre apropiarse de la misma cosa. Y sobre el asunto de nuestro amigo italiano y brasileño, es lo que decía, que aquí no tenemos un Lula, que no tenemos como alguien que pueda volver y que encarne también el sentimiento popular patriótico, que también creo que tiene mucho que ver con lo que decía Elisabeth antes, con que aquí tenemos un sistema parlamentario con el que no es tan fácil hacer transformaciones, porque claro, allí al fin y al cabo lo que se juntan son dos candidatos, un candidato que representa la mayor de las degradaciones posibles
en cuestiones de reacción y otro que es progresista. Lo que acaba de ocurrir en Chile, básicamente. Boric, en España, con toda probabilidad, no habría llegado a ser lo que ha sido, porque se tendría que haber enfrentado a, tal vez tiene un 25% de los votos, que está muy bien, pero tiene que llegar a una mayoría con el resto de grupos parlamentarios para conseguir ser presidente. Y no se habría conseguido de la misma manera. En cambio, frente a Kast, en una elección tan directa, pues incluso los socialdemócratas chilenos más tranquilitos con lo que había sido la constitución pinochetista, pues votaron a Boric porque enfrente tenían a Kast. Eso es lo que nos falta seguramente en España. Que al mismo tiempo también te da otras cosas, que no digo que sea malo el sistema parlamentario, que yo lo prefiero desde luego frente al presidencialista, pero ahí seguramente tiene mucho que ver con lo que ha dicho Elizabeth antes. Sí, me dicen que sea muy breve, así que intento ser muy escueta. No sé, yo creo, en eso me aquejan deformaciones de afrancesamiento, que no sé si prefiero tanto los sistemas parlamentarios a los presidencialistas, porque me parece que los presidencialistas permiten que haya como un pinball y unas contingencias, unos coches de choque de la historia que pueden ser mucho más divertidos. Y a mí eso es algo que ya de por sí me gusta, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿no? Antes estábamos hablando de federalismo, claro, por influencia francesada. Yo tengo un alma profundamente jacobina, que sin embargo encuentra una expresión imposibilitada en España que yo acepto y asumo. Sobre la parte de la relación con la patria y con la idea de nación, creo que hay que distinguir fundamentalmente entre esa vinculación de la gente más joven con la patria como algo no necesariamente politizado y lo que sería su articulación política. Yo creo que fundamentalmente lo que estamos hablando antes, ¿no? Hay identidades que inmediatamente no es que sean politizables o se politicen, sino que el ecologismo... ¿Cómo hablas de un ecologismo no politizado? ¿O cómo hablas de un feminismo no politizado? ¿No? Se pueden conducir en direcciones distintas, pero ya de por sí supone una politización, una articulación política. La relación con tu país no necesariamente, pero sí puede ser más natural en relaciones más jóvenes y eso puede posibilitar otras futuras, ¿no? Quizá no tiene por qué ser la relación más inmediata, también porque esos cambios también se dan a lo largo del tiempo, pero sí que siembra las semillas para que esa relación, para que otra relación con el país pueda darse. Hablando de esta cuestión de los hechos históricos del catolicismo, voy como haciendo slalom por las preguntas porque no hay tiempo. Pensaba en un libro que está muy bien, que es la recopilación de entrevistas y artículos de Francisco Fernández Buey, que publicó Trota, hablando precisamente sobre la relación entre izquierda y catolicismo emancipador y reflexionando sobre todos estos temas, más allá de la visión que por ser anticlerical se pasa a directamente un anticatolicismo que no comprende, ¿no?, los fundamentos, también como decía Alan, incluso de la culpa, católicos de nuestra cultura, de nuestra forma de comprender el mundo. Otro tema que me interesa mucho es, por ejemplo, todos los vínculos que hay entre la teleología cristiana y la escatología cristiana con la teleología marxista, ¿no?, y todas las narrativas de pues, el advenimiento de la revolución y la realización de una especie de cielo en la tierra comparadas con tanto ideologías de los primeros cristianos y comportamientos de las comunidades de primeros cristianos como toda la narrativa cristiana, que luego, o sea, que a través de Hegel es como llega fundamentalmente a Marx. Y es cierto lo que dice Alan sobre la diferencia entre esa cuestión de tener dos historias, la difícil reconciliación entre las dos historias. Claro, el mito fundacional de países latinoamericanos que se independizan como colonias de España es mucho más fácil de consensuar, ¿no? Porque es mucho más difícil que no estén de acuerdo en su independencia, ¿no? Es muy difícil que no estén de acuerdo en aquello que los constituye como país. Pero España, más allá del cliché de Caín, Abel, las dos Españas, un país dividido, es mucho más difícil. O sea, hay elementos de la historia que van a ser comunes a la fuerza, pero la interpretación de ellos está mucho más dispar y además yo creo que es una interpretación además cuya brecha se ha ido abriendo y no sé hasta dónde puede llegar a ser de grande la brecha entre esas interpretaciones, ¿no? Y sí, bueno, por no extenderme más, que ya me extiendo, fundamentalmente eso.
Bueno, pues muchas gracias de corazón a las dos por venir y por pues, darnos ideas tan guays para seguir pensando en el grupo de lectura, porque quien no lo haya escuchado al principio, La Trivial tiene un grupo de lectura de investigación súper guay que va a empezar en octubre, así que latrivialrevista@gmail.com, chavales, que lo vamos a pasar de lujo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas.